Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Y glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por su gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Amén. Bienvenidos, hermanos, a este nuevo culto. Los saludamos desde este hermoso lugar que el Señor nos permite disfrutar y queremos invitarles a que juntos adoremos y bendigamos el nombre del Señor en este culto. Así que les invito para empezar a tener un momento de oración, para dar gracias, porque es una bendición el volvernos a encontrar. Y realmente queremos pedirle al Señor de que Él sea entronado en esta reunión, que nada nuestro prevalezca, sino que Él sea glorificado en todo. ¿Oramos? Señor, queremos darte toda la honra y toda la gloria solo a ti. Señor, reconocemos ante ti todas nuestras debilidades, Señor, todas las cosas que nosotros no hacemos bien y pedimos perdón porque queremos presentarnos, Señor, ante tus ojos, Señor, que nuestra adoración sea agradable a ti. Señor, una vez más volvemos a tener este tipo de reunión debido a esta pandemia, Señor,
Pero Señor, la iglesia sigue viva, Señor, la iglesia de Cristo sigue viva, Señor, y queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos decirte que tú eres nuestro Dios y que tú mereces toda la honra, toda la alabanza, todo el honor de tus hijos, Señor. Padre Celestial, te pedimos que este culto, Señor, agrade tu corazón, que las alabanzas que entonemos, Señor, que Señor, la palabra que tú tienes preparada, Señor, haga eco en nuestros corazones. Padre Celestial, únenos, Señor, así en los hogares como estamos, Señor. Únenos, Padre Celestial, que cada uno de los hermanos, Señor, pueda estar también conectado y preocupado, Señor, de cada uno de sus hermanos. Una vez más, Señor, reconocemos en ti el poderío, la honra, la gloria, Señor, y queremos bendecirte y pedir que también tú, Señor, bendigas nuestra vida, Señor, a través de este culto en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Salmo 79:13 dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tus prados, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Hermanos, dispongámonos a alabar el nombre del Señor con algunas alabanzas. De los cielos a un pesebre, su riqueza abandonó, y el Hijo de Dios nos rescató. De las calles celestiales, la brutal y dura cruz, vino Cristo y con su sangre vida dio. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Lejos del amante Padre, a este mundo se acercó, y a la muerte fue Cristo el Señor. Yo perdido él encontróme, con su sangre me lavó, y me dio la paz que el mundo rechazó. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. El Dios que aún los vientos le obedecen,
Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para activar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hermanos, les saludo en el día de hoy a cada uno de ustedes, dando gracias a nuestro Señor en primer lugar por darme el privilegio de poder guiarles a ustedes en el canto, en la alabanza, en la adoración en este momento. Y ya sea que usted esté con su familia o esté solito, siempre es bueno en todo momento cantar a nuestro Señor de sus bondades, desde temprano por la mañana. Y yo quiero exhortarles a cantar la siguiente alabanza a través de un texto que está en Filipenses 2, que dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre glorioso de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, es al cual nosotros vamos a cantar en esta mañana. Así que esta alabanza en su contenido es bastante breve, pero expone verdades que nos alientan siempre a reconocer a nuestro Señor y Salvador y su glorioso nombre. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva y redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva y redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva y redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva y redentor, palabra viva y redentor, palabra viva y redentor. Hermanos, siguiendo con nuestro culto, quiero recordarles nuestro compromiso al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Si bien es cierto, es complicado en este tiempo el hacerlas llegar, pues quizás para algunos fácilmente lo hacen a través de transferencia y otra cosa así, pero yo sé que para otros es difícil. Pero recordemos que si bien es cierto, nosotros no estamos en el templo, sí nuestro templo tiene que seguir funcionando, sí hay cosas que hay que cubrir, y para eso nosotros ofrendamos y entregamos nuestro diezmo. Así que recuerden que tenemos la intención de hacer un nuevo templo, y para todo eso nosotros tenemos que reunir dinero. Así que les invito a de alguna forma hacer llegar su diezmo, sus ofrendas a través de transferencia. Vamos a poner de nuevo en el WhatsApp de la iglesia la cuenta, y así podamos cada uno de nosotros bendecir también el lugar que el Señor nos ha permitido durante tanto tiempo, alabarlo, honrarlo, y que cuando volvamos a encontrarnos también lo encontremos bonito, lo encontremos ordenadito. Así que les invito a que lo hagamos, y vamos a seguir con nuestro culto, y vamos a leer la palabra del Señor en Jeremías 55:11, que dice así:
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que el Señor bendiga ahora la predicación de su palabra y que como dice su palabra y la palabra del Señor se cumple, la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Así que damos gracias al Señor por la bendición de escucharla y que tengamos un corazón que nos permita ser hacedores, más que oidores, hacedores de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga al pastor y que lo use con su Espíritu Santo para bendecir y motivarnos a hacer la obra del Señor. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Una semana más compartiendo la palabra del Señor. Continuamos, ¿no es cierto?, en el libro de Tesalonicenses y en esta ocasión vamos a comenzar el capítulo 5, pero que es parte de este paréntesis que yo le explicaba en las instrucciones que Pablo está dando. Ya la próxima semana vamos a comenzar o vamos a retomar estas instrucciones muy exhaustivas que le da la iglesia de Tesalónica Pablo, y hace estos dos paréntesis bien interesantes que coloca aquí, pero más que para hablar de cosas futuras, aunque las mencione obviamente, y ahí están expresadas. Recuerde que yo le dije que es una palabra pastoral, para que no tuvieran miedo, para que se alentaran, para que siguieran adelante, para que no dejaran la fe, para que no decayeran en la fe. Y ahora aquí en el capítulo capítulo 5 vamos a ver algo bastante interesante respecto de esto precisamente, de lo que le estoy diciendo. Leamos el texto sagrado, desde el 1 al 11 vamos a leer en esta ocasión. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz, paz y seguridad, entonces sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animamos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mire qué tremendo y qué interesante el texto que vamos a estar revisando en el día de hoy. Vuelvo a insistir en esta figura, en este acercamiento al texto. Nos podemos acercar de varias maneras, pero yo quise hacer la semana pasada y esta semana, y en general la mirada al libro de Tesalonicenses los hemos hecho desde la pastoralia, desde la experiencia pastoral, desde la palabra del pastor a su iglesia para apacentar, para guiar, para aquietar los corazones de ellos. Vamos revisando los versículos y veamos qué nos van contando. Versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad de que os escriba. Y aquí utiliza dos palabras, dos verbos, son dos verbos distintos, pero los dos verbos hablan de tiempo en el griego. Habla del cronos, de los tiempos, de la cronología, ¿no es cierto?, de los años, y habla del kairos, que son las ocasiones, que son las situaciones, que es esa experiencia, cuando usted está pasa un tiempo en familia, una experiencia familiar, y usted dice, fue un buen tiempo, ¿no es cierto? Fue muy bueno para nosotros, que no tiene que ver con minutos, sino que con las sensaciones, con las ocasiones. Y dice, de los tiempos, de la cronología, ¿no es cierto?, ni de las ocasiones, ni de las sensaciones, ¿no es cierto?, no tengo necesidad de hablaros o de que yo les vuelva a escribir. Aparentemente, Pablo está haciendo aquí dos cosas. Hay algunos estudiosos que dicen que Pablo puede que esté respondiendo, ¿se acuerda que lo mencioné en sermones anteriores? Que pudiera que Pablo estuviera respondiendo una carta o algo que le enviaron los hermanos. Lo segundo es simplemente que está dando cuenta de la enseñanza que él mismo ya entregó a la iglesia.
Como quiera que sea, pareciera que esta enseñanza ya había sido entregada a la iglesia. La iglesia era joven, no habían profundizado en gran manera sobre esto, pero tenía claro acerca de esto. Dice, por eso no es necesario que yo les vuelva a escribir, ya hablamos de esto. Aquí hay algo interesante, mis amados hermanos. Hay ocasiones que Pablo dice, hay cosas que le tengo que... En el capítulo anterior dice, les quiero hablar del amor y que abunden en el amor. Y ya sé que ustedes abundan en amor y se lo vuelvo a decir, no importa, sobreabunden en ese amor. Es decir, hay temas de los que estima Pablo que es necesario que se los vuelva a recordar o que insista en ello. En otras cartas Pablo le dice a quien le dirija la carta, le dice, mira, ¿sabes qué? Vuelvo a decirlo, vuelvo a repetirles lo mismo, ¿no es cierto? Una y otra vez porque es necesario para ustedes. En este caso, respecto de estos temas, no es necesario. Ya entregó la enseñanza en algún momento, seguramente el tiempo que estuvo con ellos, no lo sabemos. Por lo tanto, no era necesario insistir. Dice el versículo 2, porque a vosotros sabéis perfectamente, es decir, había un conocimiento que había sido adquirido, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor, hermanos amados, no podemos establecerlo como un evento en particular. Recuerdo mis años de estudiante en el seminario, recién iniciando, lleno de expectativas, y nos hicieron hacer un trabajo acerca de esto. Y después de que todos expusimos diferentes posturas respecto a lo que era y significaba el día del Señor, ¿no es cierto? El profesor nos dijo, bueno, si ustedes lograron dilucidar esto, han sido capaces de hacer algo que cientos de escritores y estudiosos de la palabra, miles de ellos, no lo han hecho en estos 20 siglos de cristianismo y aún en los siglos anteriores, porque no es una palabra ni un concepto nuevo. Lo que sí tenemos claro lo que significa el concepto, que está claramente determinado en el Antiguo Testamento. Es el día de la presencia perfecta, redentora, restauradora, de juicio de parte de Dios. En el Antiguo Testamento este concepto del día del Señor se repite muchas veces para hacer ver que los pueblos inicuos, ¿no es cierto?, y paganos, llegaría un día que serían vencidos. Y eran eventos muy particulares que habían de acontecer. En nuestra era cristiana y en el relato del Nuevo Testamento encontramos varios textos que nos pudieran hablar, que nos hablan acerca del día del Señor y nos van indicando diferentes eventos que pudiesen producir. Indudablemente entendemos en el conocimiento general el día del Señor como el día domingo también, ¿no es cierto? Ese día tan especial que guardamos para Dios en adoración y alabanza. Aquí claramente está hablando del hecho escatológico posterior de los últimos tiempos. Y dice que de ese tiempo no tiene necesidad de que les vuelva a hablar. Y agrega un elemento que ya el Señor Jesucristo había colocado y aún, ¿no es cierto?, el relato de Hechos, ¿no es cierto?, capítulo 1, también lo menciona. Dice, porque ese día, ¿no es cierto?, vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué es esta figura? Está claro, ¿no es cierto?, que no nos pillará de sorpresa. Será un día, ¿no es cierto?, en que no pudiéramos determinarlo. Si supiéramos el día en que un ladrón va a venir a robarnos a la casa, ¿no es cierto?, montaríamos guardia en ella. Y estaríamos atentos, los estaríamos esperando, estaríamos con algún tipo de prevención. Y el Señor dice, usted no sabe qué día va a venir el Señor. Lo decíamos la semana pasada, entonces preocúpese de que cada día de su vida sea como el día en que el Señor ha de venir. La semana pasada hacíamos referencia a la parucía, a la venida de Cristo. Aquí el texto nos está contando, ¿no es cierto?, que de los días, de los tiempos, de las ocasiones, nosotros no sabemos. Y no nos está invitando a que nos preocupemos de los detalles de cuándo va a ser, sino que nos está invitando a que estemos preparados para que cuando quiera que sea su iglesia y los hijos del Señor, usted y yo, estemos absolutamente preparados. Gastamos a veces más tiempo en tratar de interpretar las leyes y darle alguna interpretación a veces un tanto antojadiza a un texto respecto de otro, para determinar más o menos cuándo van a ocurrir los eventos.
Gastamos más tiempo en aquello que estar preparados. ¿Cómo se estaba preparado? Ya lo dije la semana pasada. En adoración, en oración, en búsqueda del rostro del Señor, en definitiva en santidad. Esta experiencia permanente de cercanía y de intimidad con Dios. Mire el verso 3, que interesante. Dice que cuando digan, es decir, esto va a estar ocurriendo, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y fíjate, mi amado hermano, que no está, no literalices el concepto, por favor. No te está diciendo, porque algunos lo asociaron inclusive en los años 40, cuando se formó la Naciones Unidas, decían, uy, ya viene el Señor porque ahora hay paz, porque tenemos una organización internacional, que ya no queremos más guerras, etcétera, etcétera. Amado hermano, no se trata de eso. Si tú haces una buena lectura del texto, con profundidad en el Señor, te vas a dar cuenta que lo que nos está entregando es un principio para que tengamos presente y nos acordemos de él. Y el principio es que, ¿no es cierto?, será repentino y no tendrá vuelta atrás. ¿Te acuerdas que cuando la semana pasada te hablé que la venida del Señor sería en honor y majestad? Son características, son principios que nos entrega la palabra para poder ir comprendiendo con mayor profundidad los textos bíblicos. Acá dice que no hay vuelta atrás. Una mujer que está encinta, ¿no es cierto?, y comienza con los dolores de parto, no dice, me voy a tomar una aspirina o un paracetamol y se me van a pasar los dolores. No tiene solución así. Tampoco la mujer sabe que puede que vengan, que están las señales, que se cumplieron los tiempos, pero no sabe exactamente. Y tiene que tener todo listo, porque no tiene idea. No es que ella puede decir, bueno, el viernes yo creo que me van a llegar los dolores, así que voy a dejar todo listo porque el viernes voy... No funciona. Hoy día la ciencia trata de adelantar y programa los partos, pero la naturalidad del cuerpo de la mujer, la naturaleza del cuerpo de la mujer, no puede programarlo. Vienen y llegan y fue. De eso se trata la venida del Señor. Será repentino y no tendrá vuelta atrás. ¿Sí? No es algo que yo pueda ni siquiera controlar, ni yo poder de alguna manera que yo tenga algo que hacer para aquello. Simplemente está en las manos del Señor. Pero fíjate, sigamos leyendo el texto, porque dice, ahora viene algo interesante en los versos que siguen. Dice, más vosotros, ya, Pablo está poniendo el escenario y le está diciendo, de este tema no quiero hablar, no es necesario que les vuelva a hablar, ya les hablé, les quiero recordar nomás que el día del Señor, cuando comiencen todas las cosas anteriores, cuando venga el Señor y ocurran todos los eventos que le he mencionado, el día del Señor será como ladrón en la noche. No sabemos cuándo, un día de llegar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Pablo le habla a la iglesia entonces? Versículo 4. Más vosotros, mire, se lo he dicho, Pablo utiliza la palabra hermanos con intencionalidad. Es una palabra que está en un contexto de dulzura, de suavidad, de cercanía, ¿sí? Y fíjese que la usa en el 5.1, ¿ya? Y fíjese que en el versículo 3, Pablo habla de ellos. Cuando digan, ¿no es cierto?, un ellos lejano. Y saca el relato del ellos para ponerlo en la iglesia en Tesalónica. Dice, más vosotros, hermanos, queridos míos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, esta experiencia de ladrón, de destrucción, de temor, de inseguridad, ¿no es cierto?, o de falsa seguridad, que los sorprenderá ante el día del Señor, dice, ustedes no. Amados míos, vosotros no. ¿No es cierto? Y la razón por la que usted y yo no, porque no estamos en tinieblas. Hay una sentencia. Entonces, el día del Señor sorprenderá a los que están sin Cristo, pero nunca podrá sorprender a los que no están en tinieblas, es decir, que estamos en luz. Esto es tremendamente importante. Los inconversos estarán sorprendidos. Usted y yo no.
No sabemos cuándo es, pero yo estoy preparándome para cuando sea. Esa es la figura. Y el verso 5 dice, porque todos vosotros, y fíjese que aquí no solamente le está hablando a la iglesia en Tesalónica, sino que también nos habla la iglesia en el día de hoy, sois hijos de luz e hijos del día. Dos figuras. No somos ni de la noche ni de las tinieblas. Fíjese la contraposición que coloca. ¿Sí? Dice, ustedes, recuerde, versículo 5, versículo 1 del capítulo 5, de los tiempos y las ocasiones no tengo necesidad de que les escriba, ni de los tiempos cronológicos de decir si será mañana o pasado mañana, ni de las ocasiones, ni del ambiente que haya, tampoco tengo. Ya les escribí, ya saben de eso. Pero lo que tienen que saber y recordar de esto es que no tienen, es que esto va a sorprendernos como viene un ladrón en la noche o como los dolores de una mujer encinta. Es decir, llegarán de pronto y es irreversible. No hay vuelta atrás. Entonces vosotros no tienen nada que temer, porque los que a qué sorprenderá será a los incrédulos. Tú no. Y agrega, porque tú eres un hijo de luz, un hijo del día. ¿Sí? Dos figuras para poner en absoluta contraposición a la de los inconversos. No somos ni de la noche, ni somos de las tinieblas. Hijos de luz o hijos del día, ¿no es cierto? Características de las personas de quienes seguimos al Señor. Te voy a hacer una pregunta de inmediato para tu reflexión personal. Si te miras un espejo, en este instante, ¿tú ves en la figura que se refleja un hijo de luz? Si te pones ante el espejo de la palabra de Dios en tu propia vida, ¿ves a un hijo de luz? ¿A un hijo del día? O tal vez ves algunas situaciones que no están bien. Tal vez ves algunas situaciones que están medias oscuras en tu propia vida. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor en estos días? Mira, casi toda la carta a los tesalonicenses, yo la he encaminado, o en la reflexión bíblica que hemos ido planteando, porque no es una cuestión antojadiza mía, en casi toda los hemos ido encaminando hacia la santidad. Porque Pablo eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Que necesita que esta iglesia, ¿no es cierto?, se mantenga firme, sólida, en lo que ya ha recibido, para que continúe con su ministerio. Y para que la iglesia se mantenga firme y sólida, no se basa en la actividad, ni siquiera en la experiencia comunitaria, que es lo que estamos viviendo. No tenemos ni actividad ni comunidad, comunidad física quiero decir. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos hace iglesia? La santidad. ¿O tú crees, mi amado hermano, que nos hace iglesia el hecho de juntarnos detrás del televisor o del computador o de tu celular? Nos hace iglesia nuestra santidad en Dios, que nos une en el Señor en un mismo sentir. ¿Sí? Nos hace iglesia y comunidad de fe precisamente el ejercicio y el fruto de los atributos cristianos más relevantes para nuestra vida, de los que Pablo ha venido hablando insistentemente en esta carta. Fe, amor y esperanza. Somos hijos de luz porque reflejamos la luz del mundo. Y esa debiera ser tu propia búsqueda. Y esa tiene que ser tu pregunta esta mañana. ¿Reflejas la luz del mundo? Tu accionar, tu pensamiento, tus palabras, tu dicho, tu testimonio, ¿refleja la luz de Cristo? Eres luz para el mundo, es decir, eres una luz que alumbra en la tiniebla y en la oscuridad en la que nos encontramos en el día de hoy. Mucho nos gusta hablar de lo malo que está el mundo. Mucho nos gusta levantar nuestra voz en el juicio de lo tremendo que está el mundo. Y me parece perfecto, hay que hacerlo. Pero ¿sabes qué? No es solamente decirle, tú estás mal, sino que tengo que tener la capacidad de decir, y yo tengo la luz que va a alumbrar tu camino para que salgas de eso mal.
Nos resulta fácil colocarnos en la vereda de la crítica muy atrás y decirle a la gente, ustedes son pecadores y están mal. Pero nos resulta muy complejo decirle a la gente, ¿sabes qué? Sigan a Cristo como yo lo estoy siguiendo. ¿O no? No es fácil, ¿no es cierto? Amado mío, ¿sabes qué? Ser la luz y el hijo del día implica una tremenda responsabilidad. Y Pablo aquí se quería detener un instante. Aquí está el énfasis de Pablo. Nos gusta tomar estos textos desde la escatología y juntarlo con los textos de Apocalipsis. Sí, ahí en Apocalipsis habla del día del Señor, desde el capítulo 6 hasta el 19, habla del día del Señor. ¿Quiere ir? Vaya. Pero Pablo le dice a la iglesia, ¿sabe que más que preocuparse de sus tiempos y de cuándo será y qué es primero y qué es después? Preocúpese de ser un hijo de luz. Preocúpese de ser un hijo del día. Preocúpese que sus acciones reflejen la fe que usted dice tener. ¿Sí? Al no ser de la noche, el cristiano no practica las actividades escondidas que la oscuridad le ofrece. La oscuridad es una descripción en el relato bíblico de la condición espiritual de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Si nosotros no somos como ellos, debemos asumir la responsabilidad de vivir como hijos de luz. Y te hago un llamado en esta mañana, mi amado hermano, para que asumas la tremenda responsabilidad que tienes de vivir como hijos de luz. No basta hablar, no basta juzgar, no basta levantar el dedo contra los demás. Es un llamado urgente a que tengas una vida consecuente con tu decir. ¿Ya? Ahora mira el versículo 6. Oye, que es tremendo. Mira, dice, por tanto, porque tú eres hijo de luz, ¿sí? Por lo anterior, aparece algo que parece realmente increíble. Por tanto, y Pablo se incluye, ¿eh? Habla en primera persona, fíjate, en primera persona plural. Recién hablaba en segunda persona plural, vosotros. Y ahora habla en primera persona plural. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mira qué tremendo lo que le está diciendo Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y él amorosamente se incluye. Y nos incluye también a ti y a mí. Dice que hay ocasiones en que los hijos de luz también duermen como los inconversos. Y no están atentos a la venida de Cristo. Hay ocasiones en que los hijos de luz duermen. Amados míos, no podemos ser insensibles espiritualmente. El estar dormido es natural para la persona que no está anticipando la venida de Cristo, pero es totalmente fuera de lugar para nosotros, como hijos de Dios, como hijos de luz. No podemos conducirnos como el mundo porque hemos sido cambiados. Fíjate que aquí Pablo está haciendo un llamado ético y moral. Y eso es santidad, no te olvides. Santidad no es la aureola ni pasar todo el día con la Biblia abierta ni repitiendo salmos. Recuerde que santidad tiene que ver con conducta, te lo he enseñado insistentemente. Cómo me comporto, cómo vivo. Y Pablo está haciendo un tremendo y profundo llamado a santidad. Y les está diciendo, no viva su vida como los que duermen. No se confunda, no deje que el pecado entre en su vida, no se comparte como los inconversos. A veces lo hablamos inclusive de manera jocosa, ¿no es cierto? Y nuestras vidas, recuerda mi amado hermano que tu vida tiene que reflejar a Cristo donde quiera que tú estás.
Cuando aprendamos a vivir cada día de nuestra vida, entendiendo que Dios nos pone en cada lugar y en cada circunstancia por causa y razón de su nombre, entonces será diferente nuestra vida. Estoy en mi trabajo por causa de Cristo para la gloria del Señor. Estoy en mi colegio, estoy en la universidad, estoy en mi curso, estoy con estas personas determinadas y es particularmente porque el Señor me puso aquí por causa de su santo nombre. Cuando aprendamos a vivir de esta manera será distinto. Nos obligará a mantener una vida distinta porque pondrá nuestra mente en el Señor para que nuestro actuar en medio de la oscuridad, ¿no es cierto?, en medio del inconverso, en medio de aquel que no tiene a Cristo en su corazón, seamos nosotros quienes influenciamos su vida y no ellos las que influencian nuestras propias vidas. ¿Sí? El creyente también debe asumir esta responsabilidad. Por tanto, no durmamos como los demás, como los otros, los inconversos, los del versículo 1, 2, 3 anteriores. Dice, sino, dice, velemos y seamos sobrios. ¿Sí? Debemos ser moderados en nuestras acciones y debemos actuar en sobriedad. Y Pablo comienza a hablar de la palabra sobriedad en contraposición de la palabra emborracharse, que va a venir ahora en los versos siguientes. Pero no está hablando exclusivamente del tema del alcohol, porque igual te acuerdas cuando mirábamos el capítulo 4, cuando hablaba de los temas de sexualidad en el matrimonio, decíamos que detrás de la literalidad hay un principio. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el alcohol? No nos permite actuar, ¿no es cierto?, con moderación. El alcohol nubla nuestra mente. El alcohol nos desinhibe y nos saca de nuestros cabales. En este contexto, ¿no es cierto?, estamos llamados a velar y ser sobrios. Vuelvo a insistir, no con una advertencia contra la embriaguez en particular, aunque sí también, obviamente que está explícita, sino que tiene que ver con todo lo que esto implica, con el nublar de la mente particularmente. Sigamos leyendo, mira qué interesante dice. Pues los que duermen, aquí no está hablando de los muertos, por favor, los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Ya hablamos, dijimos que la noche era la figura de las tinieblas, de los que no están en Cristo, de los que están sin el Señor en su vida. Entonces dice, si tú te duermes, tú te conviertes al igual que esas personas. ¿Y qué es lo que pasa con esas personas? Son insensibles espiritualmente y su entendimiento está nublado. Por eso muchas veces nuestro entendimiento se nubla. Por eso muchas veces somos insensibles. Mira qué fuerte es lo que te estoy diciendo. Si tú no eres capaz de experimentar sensibilidad espiritual para entender el caminar, la voluntad, el quehacer y conducirte en esa santidad delante del Señor, tal vez estás un tanto dormido y tu vida está comenzando a confundirse con los que están en tinieblas o emborrachados y no tienen a Cristo. Te lo pregunto de otra forma. ¿Cuántas cosas tienes tú a la luz de la palabra? ¿Cuántas cosas hay en tu vida que son iguales o muy parecidas a las que tienen las personas inconversas alrededor tuyo? La mentira, el engaño, la lujuria en los pensamientos. Hay una expresión que aprendí en la iglesia y que me ha gustado mucho y la he incorporado a mi vida, que es el acto en el que nosotros
alejamos a Dios de nuestro lado. Y damos cabida, ¿no es cierto? Y podemos decir, pastor, yo no soy una persona mala, yo soy trabajador y me preocupo de mi familia y todo lo demás. Sí, pero ¿y Dios está primero? Ni siquiera me voy a ir al extremo de que hagas cosas malas a los ojos del mundo o de la sociedad. No, es donde está tu corazón. Pastor, yo daría mi vida por mi familia. ¿Darías tu vida por Cristo? Pastor, si yo no trabajo, mi familia no come. Yo aprendí de chiquitito, tengo que ser responsable en mi trabajo, tengo que cumplir a como dé lugar, y si tengo que quedarme, me quedo hasta la hora que sea necesaria. ¿Hacen lo mismo por el Señor? Esas son las preguntas. No te estoy preguntando si tienes una vida licenciosa, si andas por las calles, si eres un borracho que no te puedes parar, si eres un ladrón. No te estoy preguntando de eso. Te estoy preguntando qué está primero en tu corazón. Eso le está diciendo Pablo acá. Si tu mente está tan confundida que no te logras dar cuenta qué es lo primero para ti, ni lo más importante. Que te comportas como lo del mundo y dejaste de estar atento a la venida del Señor. ¿Te acuerdas lo que te dije la semana pasada? Que el maranata de Cristo no era solamente una expresión de consuelo para cuando uno se muere, para darle al otro, aunque sí es tremendamente de verdad y así es, sino que el maranata de Cristo era para darnos esperanza en el diario vivir, en tu enfermedad, en tu dolor, es parte de tu identidad. Sigamos leyendo, dice, pero nosotros, dice Pablo, nuevamente en primera persona plural, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y Pablo entonces toca aquí una palabra diferente o maravillosa en realidad, que es acerca de la sobriedad. Sobrio es que permite tener los equilibrios necesarios y vuelve a colocar los atributos cristianos más relevantes en la vida de la fe de quienes somos seguidores de Cristo. Fe, esperanza y amor. Y le está diciendo a los hermanos en esta ocasión que los hijos de Dios, los que son hijos de la luz, que son hijos del día, ¿no es cierto? Les fluirá, resultará natural, sus atributos serán absolutamente visibles, ¿no es cierto? Para quien quiera que esté a su lado, habiéndonos, nosotros dice, vestido con la coraza y fe de amor y con la esperanza de la salvación. Pablo usa el concepto de la armadura en varias ocasiones, no siempre en el mismo orden, y lo tratemos de hacer cuadrar con Efesios y nos confunde, ¿sí? Pero lo que Pablo nos está dando son principios que usted tiene que comprender, basados esto claramente en Isaías, ¿sí? En el relato que está allí. Está hablando de la salvación, de esta salvación permanente, de este hecho de la salvación, no solamente de la redención, del momento en que yo entregué mi vida a Cristo, ¿sí? Sino que sobre todo, toda la experiencia salvífica que nos habla la Biblia, la redención, la justificación, la santidad, que es el proceso en que vivimos y culmina con la glorificación. Estos 4 hechos teológicos grandes, completos, que conforman el camino de salvación de un hijo del Señor. Este proceso grande, maravilloso, ¿no es cierto? Pablo nos está diciendo, tiene que ser relevante, tiene que ser notorio en la vida de un hijo del Señor. Nosotros no estamos preocupados de los tiempos, no nos preocupa, ¿no es cierto?, en qué día exactamente el Señor ha de venir, ni tratamos de meternos a buscar en el texto sagrado exactamente las señales, ni de las ocasiones, ni los tiempos, ni de la guerra, ni de los tiempos de guerra. Sabemos que están allí, que son parte de las señales, pero la preocupación de nosotros como hijos del Señor, de aquellos que los atributos de la gracia de Dios son relevantes en nuestra vida, ¿no es cierto?, es
como es la fe, la esperanza y el amor. Estas experiencias nos permiten mantenernos en una espera vigilante de que el Señor viene, que el Señor vuelve, ¿no es cierto? Y que el día del Señor de juicio perfecto para redención absoluta de la humanidad y de todo lo creado, ¿no es cierto? En la culminación de los tiempos está por venir. De eso nos está hablando el Señor. Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica, sabe que nosotros que somos del día vamos a ser sobrios y nos vestiremos, viviremos la experiencia de la salvación, una experiencia que se notará plena, completa y absolutamente, ¿no es cierto?, cada día. Y luego dice, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aclara Pablo entonces que el hecho de la salvación, ¿no es cierto?, en la vida de las personas está dado por la fe en Jesucristo. Y que, por lo tanto, no seremos objetos de la ira, ¿no es cierto?, de la ira de aquella ira que viene contra los que son o los que no han creído en el Señor y no han entregado su vida a Cristo. ¿Sí, mi amado hermano? La salvación que tenemos es por medio y a través de la obra de Jesucristo, pero tiene que ser notoria. A veces nos gusta decirnos salvos, pero no se nos nota que somos salvos. Somos salvos porque los demás dicen, ¿sí? Por lo que los demás cuentan, ¿sí? Y no por lo que se nota en mi propia vida. Tiene que ser la salvación algo absolutamente notorio. Versículo 10 dice, por Jesucristo, y agrega la obra de Cristo, dice, ¿quién? Jesucristo, quien murió por nosotros, y agrega algo más, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. No está hablando de los hijos de tiniebla, está hablándonos a nosotros. Desde el versículo 4 en adelante está hablándonos a nosotros. Está hablando de que es probable que algunos, con la salvación asegurada, con la verdadera salvación asegurada, esté o tenga conductas como los que duermen. Y Pablo le está diciendo, no está bien eso. No les está quitando la salvación, pero les está diciendo, no está bien, porque nosotros somos hijos de luz. Porque nosotros somos hijos de luz. La esperanza de la venida de Cristo no está condicionada ni siquiera a nuestra buena calidad como hijos de Dios. No está condicionada a eso. La esperanza, ¿no es cierto?, de la segunda venida de Cristo está condicionada al solo plan perfecto de Dios para la humanidad. Cristo volverá y comenzará este tremendo tiempo especial de juicio a la humanidad completa y a la creación y a todo lo que viene por delante. Pero nos demanda a ti y a mí que vivamos con la urgencia de que Cristo viene, con la urgencia de que los tiempos del Señor se están cumpliendo. Y no importa si estos tiempos han de tardar o no, Pablo creía que él iba a vivir esos tiempos. Lo relevante es que podamos vivir en la más absoluta cercanía, presencia y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Pregúntate lo siguiente, amado. ¿Estás tú en el centro de la voluntad de Dios en este instante? ¿Estás tú en el centro del propósito de Dios para tu vida en este instante? ¿Estás despierto velando?
o con la salvación asegurada, y perdona la expresión, y a lo mejor simplifico demasiado las cosas, estás durmiendo, insensible y con la mente nublada en la fe, donde piensas que a lo mejor el ver este video es suficiente o el activismo es suficiente, y te has olvidado que lo que es relevante es tu relación personal, diaria, profunda con Dios, no superficial. Tienes que reflexionar mucho, mi amado. Yo no me, no, yo creo que tú comprendas la profundidad de las palabras de Pablo en este relato. Porque me da la sensación que a veces vivimos vidas tan superficiales, mis amados. Tan del versito de memoria, del corito, de la superficialidad, que no profundiza. Y que el verso de memoria está malo, no, por cierto que no. Y que el corito, el pasar cantando alabanza está mal, en ninguna manera. Pero si crees que eso es suficiente para tu vida cristiana, no lo es. No lo es. No te duermas, mi amado. No te duermas. Creo firmemente en la seguridad de la salvación por la eternidad, si tu relación con Cristo fue verdadera. Tu entrega a Cristo fue de verdad, y eso solamente lo sabes tú y el Señor. Pero el Señor pone sentencia, que hay muchos que dormirán, que duermen, y que tienen vidas y conductas parecidas a los que están en tinieblas y en oscuridad. Y no puede ser, porque tú y yo somos hijos de luz. Y debemos tener ese tipo de conductas. Termino. A manera de conclusión, como hace tiempo que no decía esa palabra, a manera de conclusión. Versículo 11. Al igual que el versículo 18, ¿se acuerdan? Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Versículo 4, 18 decía, animaos los unos a los otros con estas palabras. El versículo 11 dice, edificaos. Y esta, la palabra tiene que ver con la edificación, con la construcción. Y dice, levanten unos a otros sus edificaciones de fe. Porque Pablo sabía que la experiencia de la fe no se puede vivir solo, que no puedo ser cristiano a mi manera, que no es que no necesito a los otros, porque yo necesito que tú edifiques y levantes y me ayudes a levantar mi vida. Y yo quiero y necesito también ayudarte a edificar y a levantar tu vida. Entonces, nos necesitamos. Por eso la iglesia es una comunidad de fe. Es decir, es un grupo de personas que se reúnen permanentemente con el ánimo de edificar la fe de cada uno de sus miembros. Y una última pregunta para tu reflexión. Te he hecho varias durante esta reflexión, esta predicación. ¿Tu vida estará edificando a alguien? ¿Dejo que los demás edifiquen mi vida? Porque dejar que edifiquen nuestra vida implica que tenemos que aceptar que nos digan en lo que no está bien. Que nos ayuden a sacar lo que no está bien para que podamos seguir levantando positivamente lo que hay que mejorar. O eres dueño de tu propia verdad. O a ti nadie te va a enseñar nada. ¿O qué te podríamos enseñar los demás? ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo para tu vida cristiana de otra persona?
¿Cuándo fue la última vez? De un hermano de la congregación, de otro creyente en la fe. ¿Por qué no lo compartes en el WhatsApp? ¿Por qué no nos colocas un testimonio? ¿Por qué no nos cuentes, nos dice, cuéntanos una enseñanza, la que más haya, la que más recuerdes? Esta persona edificó mi vida en esta circunstancia, con esta cosa, con esta situación, con esta enseñanza, con este ejemplo. Edificados. Por lo cual, animados significa que a veces nos desanimamos por estas cosas. Y unos a otros y edificados unos a otros. Pablo dice, pero ¿cómo lo hacen? Parecía que la iglesia vivía esta experiencia en la que, recuerda que dice que ellos se amaban mucho, entonces tenían acciones de amor, y las acciones de amor también son corregirnos, también es enseñarnos. Las acciones de amor no solamente es adularnos y hacernos cariño, también es enseñar, es educar, es corregir. Es corregir en un amor tal que yo sienta preocupación y cariño, sincero, y no ataque ni estorbo. Amado mío, me gustaría que nuestra iglesia en general sea una iglesia que esté velando. Y que aunque seguros de nuestra salvación, no haya entre nosotros algunos que duermen. Pero es tarea de todos nosotros despertar a los que duermen y edificarnos unos a otros, para que los atributos principales de la vida de un cristiano, amor, fe y esperanza, se puedan reflejar día tras día en nuestras vidas, y que sea esto lo que trae o atrae a las personas a Cristo cuando hablemos de Él, con la certeza y la seguridad de que el Señor respalda en nuestra vida nuestras palabras de testimonio. Un abrazo fraterno para cada uno de nosotros. Que la venida del Señor y que el día del Señor no sean temas que nos saquen de nuestro foco de atención. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fraterno a cada uno. Que la gracia de Dios les acompañe. Amén y amén. Amén. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hermanos, para terminar nuestro culto, vamos a tener un momento de oración donde vamos a agradecer al Señor porque aunque no nos veamos, sabemos que en este momento muchos hemos estado juntos, y los hermanos que seguramente van a ver este culto en otro horario, también se sientan bendecidos por el culto de hoy. En lo posible tratemos de juntarnos siempre a la hora que era nuestro culto en el templo, a las 11 de la mañana, y tratemos de estar juntos. No permitamos que la pandemia nos separe más de lo que ya nos ha separado, sino que también estemos juntos en un mismo espíritu a la hora del culto de hoy y del culto del miércoles también. Recuerda, hermanos, todas las peticiones que hay delante del Señor. Hay hermanos que están pasando necesidad, hay hermanos que tienen dificultades, y necesitamos nosotros como iglesia estar juntos. Recuerde, como nos pedía al principio de esta pandemia, durante mucho tiempo el pastor, llamémonos, preocupémonos unos del otro, que sea bonito escuchar el teléfono y darse cuenta que uno de nuestros hermanos que nos está llamando. Así que agradecemos al Señor por esta reunión y vamos a terminar con una oración. Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos has permitido de esta manera virtual reunirnos una vez más como iglesia, Señor, esta iglesia Millaray amada, Señor. Te damos gracias por lo que tú has permitido que nosotros hoy día escuchemos. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos, Señor, como decíamos anteriormente en la oración, ser hacedores de ella, Señor. Muchas veces escuchamos, Señor, y nos quedamos solamente con el escuchar y no con el hacer. Tenemos tanto por qué trabajar, tenemos tanto, Señor, por lo cual estar unidos, tenemos tantas cosas, Señor,
qué hacer dentro de tu obra. Señor, permítenos ser siervos obedientes, siervos, Señor, que realmente se dejen guiar por ti, Señor, y que no sea nuestra propia opinión la que nos domine, Señor, sino que sea el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha estado conectado. Te entregamos, Señor, sus necesidades, sus peticiones y confiamos, Señor, en que tú eres un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida y un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Queremos pedirte que tú bendigas esta nueva semana que comenzamos, Señor. Tú conoces cada una de nuestras inquietudes, tú conoces, Señor, cada una de nuestras necesidades y en ti confiamos y en ti descansamos. Te pedimos una bendición especial por nuestros hermanos adultos mayores. Tú conoces las situaciones en que ellos están viviendo. Pedimos especialmente por la familia de nuestra hermana Pascuala, que están pasando por un momento tan doloroso y tan difícil. Y te pedimos que, Señor, tú traigas consuelo y paz a los corazones, Señor, de ellos. Bendecimos, Señor, la vida de nuestros hermanos. Te pedimos que pongas sanidad en quienes tienen sus cuerpos, Señor, con dolencia. Y que también suplas, Señor, en la parte económica a quien tienen necesidad, a quien tienen necesidad de trabajo. Señor, tú conoces, Señor, cada necesidad que nuestro diario vivir y nuestro corazón tiene, Señor. Gracias una vez más, Señor. Bendecimos, Señor, nuestra iglesia y te pedimos, Señor, que en tu inmensa misericordia tú nos permitas, Señor, volvernos a reunir el miércoles y también el domingo, Señor. Gracias, Padre, gracias por ser nuestro Dios, gracias por amarnos, gracias por sustentarnos, gracias por perdonarnos y gracias, Señor, por todas las promesas que día a día, Señor, nosotros tenemos y en las cuales confiamos y creemos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos Chao. vemos. Chao. Les amamos. A Jesús seguiré, pongo en él mi